hoy pues tengo el honor realmente de poder estar acá y compartir con una persona que para mí ha sido clave en la historia reciente de Medellín, por lo menos en los últimos 30 años. Eh, un hombre que ha pasado por diferentes facetas, ¿cierto? Fue escritor, periodista, tiene algunos libros que verdaderamente son importantes en la historia de Medellín, pero también tuvo un paso muy bueno por la política como alcalde de Medellín. Estoy hablando de Alonso Salazar Jaramillo, eh, periodista, escritor, político, una persona que recientemente ha vuelto a recobrar una voz muy necesaria y muy útil en el debate político, en el debate público de la ciudad de Medellín, y una persona que recientemente publicó otro libro, tiene yo no sé cuánto, ahorita le preguntamos, 4 o 5, se llama Las Otras Memorias, y es un compendio de entrevistas con personajes que fueron clave en esa, llamémosla, resurrección de Medellín durante los años 90, o al final de los años 90 más bien. Entonces la idea es que con Alonso vamos a hablar de algunos momentos y personajes y procesos que hicieron posible esa transformación de Medellín, después de que, no olvidemos, en el año 91 Medellín se convirtió en la ciudad más violenta del planeta, ¿sí? Y 10 años después empezaría un proceso que se ha conocido también como del miedo a la esperanza, que sacó a Medellín de ese abismo. Y además pues vamos a aprovechar para hablar con Alonso Salazar sobre la situación actual de la ciudad de Medellín, donde estamos viviendo una crisis política e institucional que tenemos que resolver entre todos. Entonces denme un segundo, yo voy a buscar a Alonso para invitarlo. Les cuento que esta cuenta desde la que se va a conectar Alonso no era su cuenta de antes, porque la de antes aparentemente se le perdió la clave. Alonso, muy buenas tardes, me place saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, hermano. Muchísimas gracias, Alonso, por estar con nosotros. Pues un placer, como te digo, tenerte acá, pero sobre todo un placer sentir de nuevo tu voz en el debate público. Has estado publicando unas columnas y unos tweets muy pertinentes, con unos análisis muy certeros, que además parten de una persona que, como vos, realmente ha recorrido Medellín y conoce, tal vez como pocos, la historia de Medellín en las últimas 2 o 3 décadas. Alonso, vamos a tomarnos una hora en esta conversación, ¿listo? Y vamos, quiero dividirla como en 3 partes. Una primera parte introductoria, después un poco el desarrollo del contenido de tu libro con algunos hitos que me parecen importantes para que terminemos hablando un poco de qué es lo que está sucediendo en Medellín, pero más que simplemente un diagnóstico del problema es, ¿y entonces qué vamos a hacer? Quiero empezar entonces, Alonso, por hablar de cómo hubo dos producciones artísticas, diría yo, que, que empezaron a abrirnos los ojos a los ciudadanos de Medellín en los años 90 sobre lo que estaba sucediendo. Me refiero a la película Rodrigo de No Futuro de Víctor Gaviria, que por cierto pues está mencionada, incluida en tu libro, y al libro que vos escribiste llamado No Nacimos pa' Semilla. Entonces la pregunta es, Alonso, ¿por qué fueron importantes, cierto? ¿Cuál fue la pertinencia y la importancia de ese par de, pues más que obras artísticas, yo diría, de documentos históricos de la ciudad? ¿Por qué es importante que haya sucedido eso? Hombre, es que los medellinenses o los paisas, por decir en general, hemos sido muy ensimismados y muy creyentes de esos mitos históricos. Nos sentíamos como un poco invulnerables, incluso en esos años 80, cuando ya había mucha violencia, se decía que era que la prensa bogotana quería hacer mala imagen de Medellín y cosas de ese tipo. Y había un desconocimiento muy profundo de esa ciudad, ubicada sobre todo al norte, que había crecido en los años 70 y 80 de una manera muy, muy acelerada, sobre qué pasaba allá, cuáles eran las realidades.
y los sicarios se hicieron conocidos por los magnicidios, como el del ministro Rodrigo Lara Bonilla en 1984, pero ya era mucho más que un tema de sicarios, era una generación que había adoptado como patrones culturales, maneras de vivir y que en alguna medida también era muy autodestructiva porque era mucho joven matando a otros jóvenes. Uy. Víctor, pues yo debo reconocerle siempre esa capacidad como de intuir esa realidad, casi que simultáneamente salieron los dos productos y fue como si la gente hubiese visto algo que creía que no existía. Entonces fue como un cimbronazo para los medellinenses esos relatos. Alonso, pero entonces, más allá de ese cimbronazo, ¿cierto? Digamos que nos abrió los ojos. Y entonces, ¿para qué sirvió? ¿De qué servía abrir los ojos en ese momento? Y ahorita en la introducción lo decía, año 91, Medellín, la ciudad más violenta del mundo. Creo que hubo 7.000 homicidios en la ciudad, si no estoy mal. ¿De qué sirvió entonces, más allá del cimbronazo, qué sigue después del cimbronazo? Empezaron a sumarse unos hechos muy interesantes y yo debo realzar, y ese es el origen del libro de las otras memorias, que en un tiempo muy inhóspito, muy difícil, donde nos mandaban a dormir muy temprano en los barrios y en el centro, los grupos culturales de la ciudad, Patrio Comparsa, Nuestra Gente, Matacandelas, empezaron a desafiar como ese orden impuesto por los narcotraficantes y fueron hechos simbólicos muy importantes y luego por la crisis de la ciudad se creó la Consejería Presidencial para Medellín y María Emma Mejía, que fue la consejera, tuvo en ese momento, digo yo, como dos cualidades muy importantes. Una, meterse a fondo a la barriada, a hablar con la gente. Y dos, unir a todos los que potencialmente querían intervenir en esa realidad tan fuerte que estábamos viviendo. Y, y ese techo que ella formó eh, sirvió para empezar a tejer. Entonces, este teléfono no es mío. No, qué pena que me empezó a sonar el citófono justo en la mitad del live. Qué pena. Ya, Ah, ya. ya acabó. Disculpa. Pero bueno, alrededor de la consejería se unieron fundaciones privadas, organizaciones comunitarias, grupos culturales. Surgió una cosa que se llamó Paisa Joven, que, que fue importante para lo que empezó a hacerse el programa Arriba Mi Barrio, que marcó como un hito en la historia de la ciudad porque tenía como un doble efecto. Eh, Mucha gente quería ver qué pasaba en esas zonas, pero además era muy importante que la gente de esas zonas se viera a sí misma por razones distintas a la violencia. Entonces empezó a darse como un proceso de autoestima en los grupos. Eh, Todo el mundo quería aparecer allí. Y bueno, eso ya tuvo desarrollos posteriores muy interesantes de procesos de concertación social, pero el arranque fue más o menos ese. Entonces ahí ya entramos a esta segunda parte donde quiero profundizar en algunos aspectos que detallas en tu libro. Tú mismo nombraste dos que yo quiero abordar. Primero, el tema de los artistas, ¿cierto? Dedicas dos capítulos o dos entrevistas, una al caso de Barrio Comparsa y Corporación Cultural Nuestra Gente y la otra al Matacandelas. Entonces, en primer lugar, pues yo diría que me gustaría que nos contaras aquí brevemente en tus palabras esa anécdota tan particular que cuentas del Matacandelas, de esa noche donde se desafió el toque de queda impuesto por los narcotraficantes, presentando una función de Omarineiro. Pero más allá de eso es, ¿cuál fue el rol de esas organizaciones culturales en esa resistencia y en la posterior, llamemos la resurrección de Medellín?
Yo creo que tal vez la sensibilidad por el tema de la cultura hizo que ellos primero identificaran más claramente el tema, el problema, pero al mismo tiempo que se decidieran a hacer cosas, en el caso de Matacandelas, digo yo, pues bastante desafiantes, como decir, pues nos prohíben la noche, nos tomamos la noche. Eso siempre lo ha destacado mucho Sergio Restrepo. En el, en el caso de Barrio Comparsa, que era en los barrios, pues nos cierran la calle, nos tomamos la calle. Y alguna vez mm, Jorge Blandón, de nuestra gente, y Fernando el Gordo de Barrio Comparsa lograron convocar a un número importante de gente que hacía trabajo cultural en la zona nororiental y se cruzaron de extremo a extremo por los barrios donde supuestamente no se podía cruzar, y eso tiene unos poderes simbólicos muy importantes. Eso queda en la memoria. Yo creo que las bandas no los veían a ellos exactamente como unos enemigos, montados en zancos y con sus banderas multicolores, pero eso tuvo mucho poder. A su vez, tener unos hitos de resistencia. En la noroccidental también surgió la corporación Picacho con Futuro, la corporación Simón Bolívar. En el barrio Guadalupe, el grupo que se conoce ahora como Convivamos. En fin, fue una cosecha, y se sumaron a eso organizaciones como la Corporación Región, que estaba muy metida en ese tiempo en el trabajo barrial y comunitario. Vale, voy a leer aquí el pequeño fragmento donde cuentan qué fue lo que pasó en el Matacandelas, porque realmente, pues, cuando uno lo lee, le da escalofrío. Es un breve párrafo. Dice así: para demostrar su poder, los llamados extraditables imponían toques de queda cerrando la noche, espacio natural de encuentro y socialización. Sergio Restrepo, peregrino del mundo cultural, recuerda que se produjo entonces un hecho sobresaliente, de gran poder simbólico. El colectivo teatral Matacandelas respondió a aquella imposición saliendo al escenario a las 11:59 p.m. para presentar O Marineiro de Fernando Pessoa. Vos estuviste ese día, Alonso, y qué podrías como contarnos. Es que de verdad que yo leo esa escena y me parece mágica. Entonces, qué más podrías contarnos de esa noche? No, yo no estuve presente, sino, pues claro, lo narraría en primera persona. Pero Yo entrevistaste a tomé Cristóbal al respecto. y le pregunté a Cristóbal. Él no la volvió un poco más intrascendente de lo que realmente fue. Pero yo me movía en ese tiempo, sobre todo en la parte nororiental, barrio Santa Cruz, Popular, y allá conocí mucho a Jorge Blandón y las actividades comunitarias, concursos de cuento. Es decir, se hacía cosas que hoy pues sonar muy razonables o aceptables o normales, pero que para ese momento de la situación de la ciudad, con esa cifra de muertes que dijiste, eran como unas lucecitas en la oscuridad. Perfecto. Voy a pasar a otro personaje y a otro hito, Alonso, que también mencionaste y que es muy desconocido hoy en día por la gente, y fue el rol que jugó la Consejería Presidencial para Medellín y en cabeza pues de María Emma Mejía, que también es una mujer que venía del mundo de la cultura. ¿Qué nos puedes contar primero de cómo surgió y por qué surgió la consejería y cuál fue en especial ese papel que jugó la consejería y María Emma en esa época? Pues lo que pasa es que la situación de Medellín era muy dramática. Por un lado, Medellín era pues como la fuente de esta violencia que empezaba a proyectarse sobre el país, y de otro lado, esa guerra urbana que aquí se fue extendiendo. Entonces, habían asesinado a Galán,
María Ema Mejía trabajaba con Galán. El sucesor de las banderas de Galán fue el presidente Gaviria, y él la nombró consejera presidencial para Medellín. Siempre se dice que tal vez, que no se sabe muy bien si eso era un reconocimiento o un castigo. Vaya, arregle a Medellín, era una misión como difícil. Imposible. Pues sí, de ese tiempo Parecía imposible. se usaba la frase de esto no lo arregla nadie. Era una frase muy común. Y yo creo que ella desplegó habilidades, el ser mujer, el trabajo previo que hizo muy rápido de reconocimiento de la ciudad, de hablar con la gente que había hecho estudios, investigaciones, los primeros recorridos que hicimos en la zona para hablar con líderes comunitarios, para hablar con sacerdotes, incluso por ahí terminó con sus escoltas desarmados en el barrio popular porque las milicias la desarmaron. Pero ella, eso era como una muestra de que quería jugar a fondo, que no quería ser una persona que sentarse en algún escritorio en la Alpujarra a hacer cosas, no. El trabajo de ella desde el inicio fue de calle, de mucho calle. Entonces, yo creo que hay que imaginarse un estado bien lejano, un estado ausente, y que de repente una figura representativa del estado se siente en la esquina a conversar con los muchachos, se siente con la gente a hablar en la acción comunal. Eso fue muy bien recibido por la comunidad, e incluso hizo que las organizaciones criminales nunca pensaran que lo que ella iba a hacer era como algo contra ellos. Entonces también hubo un nivel de tolerancia que le fue facilitando el trabajo. La asesora más importante de ese tiempo era María Teresa Uribe. Los más viejitos pues la recordamos mucho como una gran académica muy comprometida de la Universidad de Antioquia. Y Hernán Henao, un antropólogo, un ser muy bondadoso que desafortunadamente después fue asesinado por los paramilitares en su propia oficina de la universidad. Hay un documento que se llama documento COMPES. Esos documentos generalmente son unos ladrillos muy difíciles de leer, pero el documento COMPES, María Ema Mejía con su gente, es un análisis sociológico extraordinario de lo que estaba pasando en Medellín y la formulación de una serie de propuestas que se fueron desarrollando con el tiempo y que pues ayudaron a que otra realidad emergiera en la ciudad de Medellín. Entendido. Concretamente, entonces, Alonso, es decir, María Ema y la consejería hicieron un trabajo como primero de conocer y reconocer el territorio, de tejer lazos con diferentes actores, ¿cierto? Culturales, sociales, eclesiásticos, incluso entre el sector político. ¿Y eso en qué, digamos, en qué se materializó? ¿Cuáles eran las acciones precisas o sí, las propuestas y acciones para mejorar la situación que vivía la ciudad? Yo creo que hay que decir que María Ema trabajó sin el apoyo de la nación. Por ahí de vez en cuando iban a algún acto protocolario, pero a ellos no les interesaba esa vaina porque además dijeron, esta señora viene aquí es a conseguir votos y se va a volver una competencia o algo por el estilo. Entonces siguió como la misma indiferencia del poder local frente a esas circunstancias. María Ema empezó a formular unos proyectos y consiguió cosas que parecían un poco extrañas, pero ella es una mujer muy convincente. Logró que recursos para los proyectos antidroga, de la guerra contra las drogas que llegaban al país, pudieran ser destinados, por ejemplo, para la creación de bibliotecas comunitarias, para construir un teatro debajo de un puente, que fue una cosa muy bella que se hizo por ahí del barrio Guadalupe. Lo cual era inimaginable en el momento, pues. Destinar sí, el dinero de la lucha contra las drogas a eso no se había pensado. Lo que ella llama que era
el desarrollo alternativo en la ciudad, que si había desarrollo alternativo en el campo, pues también era posible desarrollo alternativo en la ciudad. Hablaba como de una Ella, sustitución de cultivos. ¿Era algo así? ella armó bien el cuento, sí. Con la cooperación alemana se empezaron proyectos en Medellín que fueron como la semilla de lo que después se conoció como urbanismo social, ya en la época de Fajardo y en la mía, que era intervención de barrios. El nombre del programa es feo, pero programa de rehabilitación de barrios subnormales, el primer, Sí, señor, el primero. pero era articulados con la comunidad, mejorar el hábitat. Eso se hicieron experiencias en la Comuna 13 y por allá en la zona del Picacho. Y algo significativo que se llamaban los núcleos de vida ciudadana, uno en Castilla y otro en Villa del Socorro, que la filosofía es que esas zonas habían crecido sin centralidad y que parte del conflicto se debía a que no había un sitio donde la gente confluyera y socializara. Y yo veo en esos núcleos de vida ciudadana que se pensaban como, tengamos aquí la infraestructura también de los servicios del Estado, la semilla de lo que fue, después fueron los proyectos urbanos integrales. Sí, señor. Bueno, y también dime. muchas cosas más, proyectos semillas, los proyectos de casas de la juventud, en el cual la Corporación Región fue muy protagonista, el programa de televisión, etc. Gracias, Alonso. Vamos a pasar de actor y vamos a hablar de las organizaciones sociales, ¿cierto? Cuando hablamos, en el caso de los años 90 en Medellín, de las organizaciones sociales, ¿a quiénes nos referimos y cuál fue el papel que jugaron también en esto y cómo se articularon con ese trabajo que estaba adelantando la Consejería Presidencial? Había una generación como de organizaciones en general provenientes de pensamiento de izquierda, pero que habían incluso descartado, ese es el caso de la Corporación Región, por ejemplo, justificar la violencia armada, y decían ya no queda más que trabajar es por el tema de la democracia y del desarrollo. Entonces, la Escuela Nacional Sindical con Ciudadanía, Región, otras que se me van, trabajaron fuertemente para impulsar la constituyente y después para ser como agentes pedagógicos para que la gente conociera lo que la constitución implicaba. Eso era como una especie de lo que llaman ahora tanques de pensamiento, Sí. porque se trazaron un proyecto que al mismo tiempo era de nación, pero también empezaron a trabajar proyectos de desarrollo comunitario, empezaron a diagnosticar la ciudad, diagnosticaron, este trabajo lo hice yo en la Corporación Región, donde no nacimos para Sevilla, pues diagnosticamos el tema de la violencia juvenil, hicimos el primer evento importante sobre ese tema. Nos mandaron un funcionario del municipio de tercera categoría, pero logramos reunir realmente en ese momento a unos sacerdotes que tenían reflexiones muy interesantes, psicoanalistas, líderes comunitarios. Y hay un primer libro que se llama así, Violencia Juvenil, Diagnóstico y Alternativas, Zona Nororiental, porque era la zona más compleja en ese momento y fue como un arranque tenemos que pensarnos para vislumbrar un futuro. Excelente. Y llega el otro actor que yo quiero que nos expliques cuál fue su rol y fue el empresariado local, ¿cierto? Estos empresarios que hoy en día están siendo pues tan atacados por intereses extranjeros y tan difamados, tuvieron un rol muy importante desde los 80s y en los 90s en esta resistencia ante la violencia del narcotráfico. Quisiera que nos contaras cuál fue ese rol
y por qué no pues dar nombres propios de qué personajes o qué empresas se destacaron en esa defensa como de la institucionalidad y de la población medellinense. Eh, hay, hay, hay un primer capítulo de eso que fueron las tomas hostiles, así se llaman, de los años 70 y 80, donde empresas muy importantes de esta región se la tomaron grupos de Colombia, pero de otras regiones. El caso de Col Coltejer, Coltejer vino el Postobón. grupo Artista, Cine Colombia, lo compró el grupo Miquelsen, el grupo Santo Domingo se compró las cervecerías, y era una jugada tremenda porque eran empresas muy sanas. Entonces se las tomaron con operaciones de bolsa y una vez tomadas, por lo que esas empresas tenían en caja y por el bajo endeudamiento y todo, inmediatamente se podían retribuir la inversión que habían hecho. Yo creo que lo de ahora tiende a parecerse mucho. Entonces surgió un sistema de lo que llaman enroque, eh, de tres grandes de Antioquia, que eran Argos, que todavía se llama así, Sura, que se llama así, y Nutresa, que antes tenía el nombre de Nacional de Chocolates, ya era un grupo realmente, pero seguía llamándose así. Y ese modelo funcionó y le funcionó muy bien y sirvió también para detener los capitales del narcotráfico. Porque aquí, por ejemplo, el narcotráfico alcanzó a tomarse Fabricato, también en esas vainas súbitas de bolsa, y ya en ese tiempo con el liderazgo de Nicanor Restrepo Santamaría decidieron, pues aunque perdamos plata, vamos a recuperarla otra vez, igual que un hotel que tenían por allá en Pereira, y se fueron blindando porque esos dineros del narcotráfico empezaron a dar vueltas y surgieron corporaciones financieras con un poder inmenso, una muy famosa que era la Furatena, en fin. Eh, Ese modelo fue muy significativo porque entonces se logró conservar esas empresas como patrimonio regional, pero además en medio de esa crisis siempre me ha gustado resaltar que ellos decidieron quedarse en Medellín, a pesar de que crecieron y crecieron, y empezaron a trabajar un sentido de una filantropía moderna. Ellos habían hecho filantropía toda la vida, pues beneficencia de alguna manera se podrá decir, ¿no? Pero ahora se interesaban por el sentido de la responsabilidad social, por el desarrollo de la ciencia y la tecnología y por tejer una conexión entre universidad, empresa, Estado. ProAntioquia se volvió una institución donde se trabajó mucho los llamados proyectos de prospectiva, imaginando cómo era la región hacia el futuro. Y yo creo que ellos tuvieron en el gobierno de Fajardo y también en el mío como una ocasión de reafirmar mucho ese compromiso cooperando con proyectos de la alcaldía. Por ejemplo, el Colegio San José lo donó la Fraternidad Medellín. Tal vez fue la única donación así importante, pero lo que sí sucedió es que pusieron a mucha de su gente y de sus ejecutivos a trabajar en proyectos de la ciudad. Por ejemplo, el gerente de los parques bibliotecas, se me olvida el nombre de ese buen personaje que es de apellido Vieira, tuvo como 3 o 4 años sabáticos para dedicarse absolutamente a eso. La relación con el empresariado de parte nuestra no era de ningún tipo de transacción económica, ni que ellos ganaran contratos, ni que nosotros tuviéramos beneficios. Yo creo que fue un buen modelo de cooperación público-privada, y Nicanor Restrepo era obsesivo con el tema educativo. Incluso él creó también una fundación, aún existe, que se llama Empresarios por la Educación. Y a nosotros siempre nos vino muy bien esa cooperación de ellos, porque al mismo tiempo
ambientaban en otros sectores sociales esa idea nuestra de que la educación tenía que ser una palanca de equidad, de transformación, pero como compromiso de toda la sociedad. Ahorita vamos a comparar lo que pasó en ese entonces con lo que está pasando ahora para que establezcamos como algunas líneas, pero hay un actor que me falta y es qué pasaba con los políticos en esa época, Alonso, porque mencionaste que a María Emma y a la consejería la dejaron sola, ¿cierto? Me refiero a los políticos regionales, entonces, ¿qué pasaba en esa época con esos, pues yo me acuerdo cuando estaba pequeño, como algunos grandes caciques regionales de la época, ¿cuál era la posición de los políticos departamentales en ese entonces? Hombre, es que habría que ver un pequeño ciclo de la política. Hubo un tiempo en que los directorios políticos funcionaban en el Club Unión. Como decía la gente, eran los blancos los que tomaban el bolígrafo y tomaban las decisiones. Pero surgió una generación, tal vez el tipo más representativo de esa generación es Bernardo Guerra Serna. Sí, señor. Venían del movimiento revolucionario liberal y se habían propuesto arrebatarle el poder a las oligarquías. Eso también pasó en el Partido Conservador, entonces surgieron ya, fue más bien como líderes provenientes de pueblos o de origen popular. Bernardo Guerra venía de Peque, que si ahora está lejos, en ese tiempo sí que quedaba lejos, pero sí, señor. Ascendió en la política y se llegó a decir que en algún momento controlaba 50.000 empleos en el Estado, y ese era el origen del poder y era lo que se llamaba el clientelismo. También tenían un nivel de control de los contratos. Y fue surgiendo una clase política que se acomodó a este dicho paisa, y es: aquí roban pero hacen. Esa era la frase que... Pero toda esta generación se fue deteriorando. Incluso algunos de ellos terminaron asesinados por el narcotráfico, porque sintieron que los narcos sintieron que ellos los habían traicionado. Después, desde ahí, de esa misma época, surgió todo ese grupo que es muy largo en Antioquia, de condenados por paramilitarismo. Sí, señor. Y se fue dando una entremezcla de formas de delincuencia con la corrupción política, que yo creo que vino a reventar así con mucha más fuerza en este tiempo presente. Alonso, y entonces me queda una duda, y es, ¿en qué momento personas como vos deciden entrar a participar en la política? ¿Cómo fue ese proceso que te llevó, cierto? Inicialmente vos fuiste, pues, y Sergio Fajardo siempre lo dice, vos fuiste el que llevó a Fajardo de la mano a conocer los barrios y la situación y las organizaciones sociales de Medellín, y posteriormente vos fuiste, pues, su secretario de gobierno y luego alcalde. ¿Por qué y en qué momento tomas esa decisión y das ese paso? A veces uno no logra tener como una noción muy clara de cómo sucedieron las cosas, pero lo que sí es cierto es que yo fui candidato al Consejo en 1997, candidato derrotado, porque yo había llegado como a la convicción de que solo desde el Estado se pueden hacer los cambios con suficiente músculo, fuerza, cobertura para transformar. Porque las ONGs, en la que ya llevaba pues un tiempo largo, sí, hacemos cosas y hay que valorarlas mucho, pero la crisis va reabsorbiendo constantemente. Curiosamente, Sergio Fajardo, a quien yo no conocía, me apoyó en esa candidatura, pues porque conocía el libro No nacimos para Sevilla. Esa era como Alonso Salazar y No nacimos para Sevilla, era como la misma cosa. Esa era tu carta de presentación. Sí, eso fue una locura ese libro. Y Sergio, tuvimos ocasión de conversar un poco, pero él tenía su trabajo en la Universidad de los Andes y venía con frecuencia a Medellín a trabajar en el Centro de Ciencia y Tecnología de ProAntioquia.
y un día llegó y convocó a un grupo, dijo, yo quiero ser alcalde de Medellín. Yo creo que todos nos miramos con mucho escepticismo, porque bueno, este hombre no conoce esta ciudad, ¿no? Pero yo decidí apoyar, tal vez porque creía que la política, hacer política era una obligación y no encontraba ni en los partidos tradicionales ni en los de izquierda algo que a mí me convenciera. Y Fajardo probó finura, es decir, yo sí lo ayudé a recorrer los barrios, a presentarle a la gente, pero ese hombre después se talló y chupó mucho sol y se patoneó esta ciudad y empezó a hacer un ejercicio muy interesante que yo me burlaba un poco de él, de tantas reuniones que hacía. Yo le decía a Fajardo, pero es que no vamos a hacer un posgrado, vamos para una campaña. Pero este trabajo del que yo me reía fue fundamental porque logró recuperar una buena parte de los trabajos, estudios y proyectos que habían surgido en Medellín en los años 90, a partir de un evento que no mencionamos ahora, que fueron los foros alternativas de futuro para Medellín, que después fueron plan estratégico y otras cosas. Él recuperó buena parte de eso y luego, con un sentido práctico, se presentó un plan de desarrollo muy efectivo. Recuerden que él en la primera campaña perdió en el 2000 y en el 2003 fue que ganó. Entonces el posgrado estaba consolidado. El posgrado era la segunda campaña. Alonso, ya hemos hablado durante 40 minutos sobre el pasado, ¿cierto? Yo quiero que dediquemos estos últimos 20 minutos a hablar sobre el presente y el futuro. En primer lugar, pues me gustaría que nos dieras tu diagnóstico de qué es lo que está sucediendo en Medellín hoy en día, ¿cierto? Y sobre todo, de cara al futuro, ¿qué enseñanzas podemos sacar de eso que sucedió en los 90s y en los años 2000 para poder en este momento enderezar el rumbo que parece perdido actualmente en nuestra ciudad? Hombre, yo realmente no he parado de sorprenderme con lo que el alcalde Quintero hace cuando empezó a atacar a la gente, a los empresarios, por ejemplo, en la campaña política. Yo dije, bueno, esto pasa. Cuando después formó los comités de empalme y incluyó gente notable de la ciudad, prestigiosa, yo dije, esto es una seña interesante. Pero no, eso era como para clavarles después la puñalada, porque dijo que los del GEA lo habían visitado simplemente para condicionar puestos. Y él instauró una mentira enorme que con poder económico y no sé por qué más razones se impuso, y es la crisis de Hidroituango es porque allá hubo un gran robo y ese robo es del GEA y todos los que han tenido, todos los alcaldes que han pasado y los gerentes de PM y los miembros de junta solo han servido al GEA. Es decir, una mentira monumental que puso la cosa al revés. Es decir, tendríamos que demostrar que eso es mentira cuando lo primero sería, pues, demuestre que eso es verdad. Tuvo gente del GEA. O sea que por mi caso, yo puedo decir, es una mentira profunda, pero muy dañina, porque él empezó a abrir fuego primero contra este grupo, luego contra los empresarios en general, luego pues nos ha acusado a todos de mafiosos, de sucesores de Pablo Escobar, mientras que cubierto por esa enorme mentira que dijo, empezó a distribuir el municipio. Ahorita que dicen que venta y compra de secretarías, yo no sabía que ese era el lenguaje de hoy en día.
pero de una manera mucho más descarada y abierta que los otros corruptos que habíamos conocido en la ciudad de Medellín. Es decir, este es un hombre superando ya con creces a sus maestros, haciendo un daño adicional y es destruyendo tejido social, porque buen comienzo, por ejemplo, empezó a tildar a los operadores históricos, gente muy buena de ser también del GEA, lo retiró para entregarle el manejo de un programa tan bello a unos aparecidos de Bello, creo que es en ese caso, pero así fue haciendo. Sí, los Suárez Mira de Bello. Así fue haciendo como segmento por segmento hasta llegar al caso patético de nombrar un no sé quién de director de la biblioteca pública piloto. Una cosa, es un exabrupto, es decir, es un hombre que no tiene límites en la capacidad de mentir y la capacidad de repartir el patrimonio público, de tal manera que surgió hace tiempo y tal vez en un momento no adecuado la idea de una revocatoria. Bueno, esa es otra historia, pero esa revocatoria se ha ido convirtiendo en un hecho social porque él ha continuado la ofensiva contra la ciudad. Yo sí digo, el principal promotor de la revocatoria es el mismo alcalde. alcalde. Alonso, pero allí viene una pregunta y también yo creo que esto requiere un poco de autocrítica. ¿Por qué le quedó tan fácil al alcalde Daniel Quintero traer este relato según el cual EPM era un nido de corrupción y Medellín llevaba 20 años, qué pena pues la palabra, de culos? ¿Por qué le quedó tan fácil y por qué logró que la gente le creyera eso? ¿Qué condiciones se dieron para que a él le quedara fácil echar este cuento y que tanta gente lo creyera? Yo creo que el hombre es muy hábil y tiene la habilidad de los sociópatas que mienten con una facilidad Y se la y son creen. encantadores. Sí. La política a veces atrae mucho a este tipo de personajes, pero además como vino a saberse, es que ella tenía unas alianzas con grupos muy poderosos económicamente. Y yo creo que lo que se movió fue toda una estrategia de fondo en la que él le ocultó incluso a gente que de manera genuina creía en su independencia, le ocultó a todo el mundo esa trasexena que montó, en la que hizo cosas que todavía no hemos descubierto, porque yo creo que él, más allá de estos grupos políticos corruptos, tuvo otro tipo de nexos en esa campaña. Entonces, con estos grupos lo que sobra es plata. Y después empezó la repartición de recursos de todo tipo y de pauta para imponer esa mentira, y con unos resonadores nacionales, Germán Vargas Lleras, La revista Semana. Petro, Revista Semana. Es una cosa muy extraña, unas asociaciones de gente de izquierda y con banqueros para venir a estropear un capitalismo que supuestamente es muy negativo, pero para traer el capitalismo de los árabes, de los fondos petroleros y de los Gilinski, pretendiendo ser supuestos defensores de los pequeños accionistas de estas empresas. En fin, la película es muy extraña y yo creo que nosotros no hemos descubierto todavía toda la trasescena de campaña y del ejercicio de poder que ha montado Quintero. Pero nuevamente, Alonso, y nos está haciendo falta la parte de la autocrítica. ¿Qué hemos hecho mal para posibilitar que llegue un personaje como Daniel Quintero a intentar borrar de un plumazo esta historia que, como hemos hablado hoy, pues se construyó durante 30 años? ¿En qué nos hemos equivocado? No digo pues que echemos culpas con nombres propios, pero ¿en qué hemos fallado como para que empecemos a corregir esos errores? No, si voy a mi caso, los que hemos hecho política, por ejemplo, nosotros no fuimos capaces de constituir como movimiento, organización, porque nos metimos todos a la administración
y cuando llegaban las nuevas coyunturas electorales no habíamos construido las condiciones de continuidad para defender los proyectos, y eso fue entrando en una decadencia. Yo veo un factor muy crítico en los renovadores de la política. Uno ve una cantidad de gente que surgió en las universidades como líderes. El propio alcalde Federico Gutiérrez, a mí me decepciona profundamente la manera de gobernar que él tuvo, por pocas realizaciones y porque ya desde ese tiempo empezó una vaina contra los empleados, una persecución contra el que insinuara ser un poco distinto. Y una buena parte de esos nuevos de la política están hoy también rodeando al alcalde. Algunos estarán urgidos económicamente, pues no sé, seguramente sí, pero hay personas de las que uno tenía mucha expectativa que los veo muy, muy acomodados. Por eso, señores, tiene que echar candela, y lo difícil de seguir ascendiendo, Daniel, es tener coherencia. Es que el poder embolata mucho, y necesitamos personas como vos que hagan la tarea manteniendo una coherencia de largo plazo. Eso no tiene más remedio. Necesitamos más gente, hombres y mujeres, haciendo política, pero más derechitos. Yo quiero agregar, Alonso, y agradeciendo pues como esta misión que me encargas, yo quiero agregar como algunos elementos de diagnóstico y de autocrítica. Si hoy en día uno le habla con personas de 20, 25 años, yo siento que la gente en general en Medellín desconoce completamente las historias que contás acá. La gente que no tiene punto de comparación entre lo que fueron los 80s y los 90s y lo que es hoy, no entiende, ¿cierto?, qué fue lo que cambió y gracias a qué cambió. Entonces yo creo que por un lado tenemos un vacío de conocimiento histórico de la realidad reciente de las últimas 2 o 3 décadas de nuestra ciudad. Por otro lado, yo pienso que después de haber logrado como esa unión que mencionábamos ahora entre sectores artísticos, sectores, organizaciones sociales, organizaciones empresariales y algunos políticos, esa unión se fue diluyendo. Uno hoy en día no siente que hayan esos escenarios de construcción conjunta. Y por otro lado, yo pienso que el empresariado local, después como de haber logrado enderezar la ciudad, dejó de hacer política, ¿cierto? Se dedicaron más a nivel nacional a cuidar al uribismo, a defenderse del fantasma del comunismo, y se les olvidó que su ciudad era esta, y por eso son hoy los principales señalados pues de todas estas mentiras del alcalde, y por eso la ciudadanía no sale a defenderlos, porque insisto, el ciudadano de hoy no recuerda qué fue lo que pasó y en qué momento dejó de pasar. Quiero pues como agregar ahí esos elementos de diagnóstico. Pero Yo voy a creo lo que último, Alonso. Dale. tienes que adicionarle algo. Los sectores corruptos de la politiquería se han sofisticado mucho, lo que llamamos clanes. Entonces, tienen unos sistemas de distribución del poder, casi que una lógica redistributiva de la corrupción para enganchar a los líderes. Son muy ricos, impresionantemente ricos, porque los municipios, por ejemplo, de Medellín, alrededor de Medellín, que antes eran municipios pobres, tal vez menos Envigado, hoy no hay realmente un municipio pobre en esta área metropolitana, y ellos los tienen con una caja manejada, y bueno, y entremezclan unos negocios con otros, y, y creo que los sanos, los zanahorios, nos quedamos con unas ideas muy básicas y una manera de hacer, pero creo que el desafío nos implica pensar otras cosas. Modernizarnos. Sí, yo también creo que otra falla que hubo es que nos quedamos únicamente en Medellín. Y es sorprendente ver que en 20 años los demás municipios del Valle de Aburrá no han tenido gobiernos alternativos. Entonces sí, puede que en algún momento estos clanes políticos tradicionales fueron de alguna manera expulsados del poder en Medellín, pero se
se emboscaron en los demás municipios, siguieron creciendo y ahora siento que nos están dando el zarpazo. Y por eso es que uno ve que a Daniel Quintero lo rodean clanes de Itagüí, de Bello, de La Estrella, que es precisamente los que habían estado huérfanos de poder en estos últimos 20 años. Alonso, para estos últimos 10 minutos que nos quedan, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y sobre todo, de eso que pasó en los 90, de esas cosas positivas que contamos, ¿qué podríamos replicar? Obviamente los tiempos cambian, no se trata de copiar y pegar, pero de esas enseñanzas de los 90, ¿qué podríamos traer a la situación de hoy en día para empezar a armar pues una nueva resistencia, ¿cierto? Ya no ante el poder del narcotráfico, sino ante el poder de esta política corrupta y para ofrecerle una nueva alternativa y un nuevo relato a los ciudadanos de hoy. Yo he estado, como lo sabes, relativamente marginado de la actividad política. Creo que pues quisiera ver más gente protagonista en la escena. Nos toca buscar, descubrir nuevos líderes. En lo más inmediato, yo creo que la tarea es mantener una línea de oposición dura, fuerte, coherente a este alcalde. La revocatoria se convirtió en un hecho social. Yo no sé si él, algún día con una decisión de un juez de Pavarandosito, logrará detenerla, pero creo que es un hecho social significativo, así como las vedurías y las denuncias penales, disciplinarias. Seguramente habrá también movilizaciones. En segundo lugar, creo que hay que trabajar para las elecciones nacionales, votando por gente chévere, gente buena, para el Congreso de la República. Y en lo personal, pues yo no tengo ninguna duda de que en la coalición de la esperanza veo un equipo, una gente, con todos los problemas que tengan, que en realidad pueden encarnar un proyecto de presente y de futuro. Por la llegada de Ingrid Betancourt, creo que eso se robusteció. Así que, como le dije yo a mi amigo Fajardo, hay dos maneras de trascender: o ganando la presidencia, que lo puede ser él u otro de la coalición, y también si se logra que la coalición Esperanza se transforme en un movimiento más sólido y de largo plazo. Estoy de acuerdo con ambas cosas, pero en esto último, Alonso, pues porque, digamos, y quiero que también respondamos a una pregunta que hay acá, en este momento, la revocatoria, como tú dices, es una realidad social. En algún momento de este semestre nos van a llamar a urnas, nos van a convocar a las urnas a preguntarnos si queremos que el alcalde Quintero siga o no, ¿cierto? Y eso ya deja de ser un tema del uribismo o que si yo sí firmé o no la revocatoria. De hecho, es que nos van a convocar y nos van a pedir esa opinión. Pero más allá de eso, independiente de que el alcalde de Quintero salga o no revocado, ¿qué le vamos a ofrecer a la ciudadanía? ¿Cierto? Que no sea pues este sánduche moderno del antiuribismo versus el uribismo. Y ahí es donde yo creo que la coalición de la esperanza tiene que convertirse en una estructura, una alternativa de poder en Medellín y en Antioquia. De lo contrario, vamos a seguir los del centro del espectro ideológico, pues un poco borrados, ¿cierto? Desaparecidos en medio del discurso polarizador que obviamente le conviene a los extremistas, ¿cierto? Para Uribe, por ejemplo, pues Uribe debe ser feliz que 20 años después el país se siga definiendo alrededor de su apellido, ¿cierto? Y hoy en día para Petro, por ejemplo, y para Daniel Quintero, pues también ellos felices de borrarnos a nosotros, los que habíamos representado el pensamiento alternativo en la política en la ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia. De modo que yo también le tengo mucha fe y mucha esperanza a lo que se puede hacer con la coalición de la esperanza, no solo en las elecciones de este año, sino de cara a la construcción de una alternativa para las elecciones regionales y locales del año 2023. Alonso, yo quiero agradecerte realmente, quiero agradecerle a todas las personas que estuvieron con nosotros. Les recomiendo el libro Las otras memorias de Alonso Salazar. Compañeros, uno lo lee y entiende, ¿cierto? Y descubre y comprende. Cuando hablamos de los procesos, muchas veces la gente no entiende cuáles son los procesos de los que tanto hablan. Aquí uno empieza a entender cuáles fueron los procesos,
las instituciones y las personas que protagonizaron ese cambio que se dio en Medellín, que no fue perfecto, que sin duda tiene mucho que criticarle, que si quisiéramos nuevamente hoy en día cambiar a Medellín, pues habría que hacer cosas diferentes, pero las enseñanzas que aquí recopila Alonso Salazar son fundamentales. El libro se llama Las otras memorias. Alonso, te agradezco mucho. De verdad que es un placer hablar con vos. Espero que sigas siendo esa voz que en el último mes ha estado dando línea, pues, ofreciendo un panorama y un norte sobre Medellín y sobre la alcaldía de Daniel Quintero. Te dejo pues como con unas últimas palabras para que te despidas y nos des de pronto un consejo o unas palabras para muchos medellinenses que hoy nos sentimos muy preocupados por nuestra ciudad. Como en aquel otro tiempo se decía, esto no lo arregla nadie, y lo arreglamos relativamente. Yo creo que se hizo una cosa trascendente en esa historia de Medellín. Hoy yo creo que es válida la cosa, esto sí tiene arreglo. Hay una movilización ciudadana que va surgiendo y expandiéndose. Yo no aspiro a estar en ninguna candidatura ni cosa parecida, si como opinador puedo contribuir a ello, lo hago además encantado, porque Medellín es una ciudad que yo llevo en el alma profunda. Alonso, mil gracias, feliz noche para ti, para todas las personas que nos siguieron y espero que te sigamos viendo, Alonso, y espero verte pronto personalmente nuevamente. Claro, buenas noches y muchas gracias. Hasta luego para todas.